La información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté bien informado. Tenemos la tarde con 46 minutos de este viernes 25 de junio de 2021. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dice hoy Reforma. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Coyoacán. Atacan helicóptero de Duque, resulta ileso. El helicóptero en el que viajaba Iván Duque, presidente de Colombia, fue atacado dice, según algunos reportes. Ya ha transmitido también una conferencia de prensa. Él dice estuvo bien, iba el encargado de la defensa de Colombia también. Y dice, salimos ilesos, ¿no? Dice, fue algo atroz. Afortunadamente, por la habilidad del piloto no sucedió una tragedia. También dice, no vamos a ceder, vamos a tener mano dura contra el narcotráfico. Eso es lo que dice Iván Duque. Y bueno, estiman incremento de 14% de casos COVID. Secretaría de Salud reportó que suman 232.346 muertes por COVID, 2.498.300 casos totales. Estimó un incremento de 14% en positividad semanal. Pide Andrés Manuel López Obrador a Ebrard gestionar con California. El presidente López Obrador instruyó a Marcelo Ebrard gestionar con Estados Unidos reapertura de frontera con California tras concluir la vacunación en Baja California. También dictan prisión preventiva a Alejandra Barrios. Un juez dictó prisión preventiva para Alejandra Barrios, lideresa de ambulantes en la Ciudad de México, detenida por delitos de extorsión y robo agraviado. Y bueno, captan a Britney en Hawái tras audiencia. Britney fue captada en Hawái junto a su novio Sam Asghari en medio de la polémica por sus declaraciones en audiencia por su tutela. Y va IFT contra la ley de remuneraciones. IFT promoverá una controversia constitucional en contra de la ley de remuneraciones de servidores públicos, pues dice afecta sus garantías. Y bueno, también relevo y fusión para los superdelegados. Cubre vacunación todo Baja California. Y ya se alargó horas en la chingadera, dice ya se alargó horas. Y bueno, relevo y fusión para los superdelegados y se derrumba parte del edificio en Miami. También roban vehículo a una familia, dice, en Vía Laredo. Y bueno, revocación de mandato costaría 9,000 millones, dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien advirtió que para la consulta de revocación de mandato del siguiente año se necesitarán aprobarle al INE 9,000 millones de pesos adicionales, ¿no? Y bueno, señor Álvaro Hernández Machado, es la esquela del día de hoy, descanse en paz. También suspende Metro servicio de línea A por inundación. El Metro suspendió el servicio de transporte de la línea A entre Peñón Viejo y La Paz debido a inundaciones ocasionadas por la lluvia. Bajan ventas de gasolina de Pemex. En enero a mayo, el volumen promedio de ventas de gasolinas de Pemex fue de 551,000 barriles diarios, 5.4% menos que en ese mismo lapso de 2020. Y alista sablazo a gobernadores de Morena. Andrés Manuel López Obrador anunció que se utilizará, dice, se va a utilizar el presupuesto de los estados para financiar la expansión de los programas del bienestar de la Cuarta Transformación. Y bueno, suspende Metro, servicio de la línea A por inundación, ¿no? El Metro suspendió el servicio de transporte de la línea A entre Peñón Viejo y La Paz debido a inundaciones ocasionadas por lluvia. Y urgen solución a escasez de oncológicos. El líder del PRD urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se deje de promesas y solucione escasez de medicamentos oncológicos para los niños. Y borran
a decomiso de droga el sello de Morena. El ejército informó el decomiso de droga en un autobús con el logo de Morena, pero después sacó imagen que no tenía el sello del partido, ¿no? Y bueno, dan a Chauvin 22.5 años de prisión por asesinato de Floyd. Y bueno, ex policía Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por asesinato de George Floyd, sobre quien se arrodilló por 9 minutos. Y bueno, ven poco competitiva oferta de internet de Musk. Oferta de internet de Starlink de Elon Musk sería poco competitiva en México si mantiene mismos precios que en Estados Unidos, aseguraron expertos. También se despide JJ Macías de los Olímpicos. En redes, Juan José Macías, hoy delantero del Chivas y quien negocia con el Getafe, anunció su baja del Tri, que encarará los Juegos Olímpicos. Y bueno, reúne Mayer a la crema innata de la farándula nacional. Sergio Mayer tuvo una amplia gama de estrellas del espectáculo nacional como invitadas o invitados a la presentación, dice. Ya saben que estamos ahorita, dicen, ya nos han dicho varias personas, ¿no? Que a Juca le están hackeando por ahí también, y a nosotros no es la excepción, ¿no? Antes que ellos, pero aquí estamos, ¿no? Y bueno, tragedia en Miami, dice, edificio colapsado y desaparecidos. Decenas de personas quedaron bajo los escombros de un edificio que se desplomó en Miami. Esto es lo que se sabe, ya hay 159 personas desaparecidas, ¿no? Una tragedia terrible, ¿no? En donde de alguna forma hay muchos latinoamericanos. También vive Eva Daniela, romance con Juan Osorio con miras de boda. Aunque solo llevan 4 meses de noviazgo, Eva Daniela asegura que sí le gustaría casarse con Juan Osorio porque está muy, pero muy enamorada. Y bueno, pues también no hay forma correcta de protestar, dicen las tesis. Para colectivo Las Tesis, reclamos sobre pintas en protestas feministas no tienen sentido, pues cada quien exige sus derechos como considere, ¿no? Y yo soy de las personas que dice, ¿no? Dicen por ahí, dice, tus derechos acaban cuando empiezan los de los otros, ¿no? Una cosa es exigir mis derechos, pero cuando empiezas a agredir o a violentar los derechos de los otros, ya estamos hablando de situaciones que ya no son las adecuadas, ¿no? Y dicen, el derecho ajeno es la paz, ¿no? En este sentido creo que ha sido la máxima más importante, más hermosa, ¿no? Así es que presume Bonilla elección zapato de Morena en Baja California. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, presumió los resultados de Morena en comicios del 6 de junio al asegurar que lograron elección zapato, ¿no? Y va a Coahuila por bienes de sucesor de Moreira. La Fiscalía de Coahuila busca incautar bienes y cuentas bancarias del exgobernador interino Jorge Torres, sentenciado en Estados Unidos por lavado. Y ahora dice Mariana Rodríguez que sí presidirá DIF de Nuevo León. Al afirmar que campaña le abrió los ojos, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo Samuel García, aceptó estar a cargo del DIF de Nuevo León. Dice, no hay que alarmarse, dice Sheinbaum, ante repunte de COVID. Claudia Sheinbaum dijo que hay ligera alza en casos de hospitalizaciones por COVID en personas de 30 a 40 de 40 a 49 años, dice de 30 a 49 años, pero pidió no alarmarse, ¿no? Ella no se alarma, los que están alarmados son este sector de 30 a 49 años. Ya también nos están comentando que en servicio colectivo de transportes, ¿no? En lo que sería en el trolebús, ¿no? Para ser específicos, ahí les están pidiendo a personas que regresen a trabajar, ¿no? Ya están presionando para que regresen a trabajar. Dicen que habían quedado en que si estaban vacunados y estaban en semáforo verde, era la condición para que ellos regresaran a trabajar. Sin embargo, hay personas que son vulnerables, que no pueden regresar a trabajar porque no están vacunados
y también porque no estamos en semáforo verde. Y esto, bueno, pues es una notificación que nos hacen algunos trabajadores de ahí de trolebuses. También al principio de esta pandemia se les estuvo comentando que no les estaban dando insumos, caretas, guantes, cubrebocas, ¿no? Que estaban ellos teniendo que comprar también sus insumos, su protección. Y también déjenme comentarles que en este sentido, bueno, hubo bastantes fallecimientos, ¿no? Y en Villa Florida, 50 policías a frontera con México. Gobernador de Florida anunció que más de 50 policías de su estado llegaron a fronteras con México para apoyar a Texas en labores migratorias. Esto, déjenme comentarles que es como una estrategia adelantada, ¿no? Ya estamos viendo que ya se está reforzando nuestra frontera norte. Estados Unidos ya está, de alguna forma, ya empezando a tomar de alguna forma una geopolítica estratégica, ¿no? Contra cualquier surgimiento de un brote bélico, ¿no? Ayer hubo un altercado, ¿no? Entre un barco de guerra británico con un ruso, ¿no? Un Defender ruso. Y se les pedía que no violaran lo que era el mar, ¿no? Y ellos seguían y seguían y seguían. Y ya Vladimir Putin dice que se va la próxima vez no nada más a aventar como cohetes al aire, ¿no? Para tratar de detenerlos si se vuelve a dar una violación a su mar, ¿no? Que no es de alguna forma, esto no entra en ningún acuerdo, ¿no? De simplemente pasar, ¿no? Como de forma amigable, ¿no? Y lamentablemente esta situación que se está dando entre Rusia e Inglaterra es una situación lamentable, ¿no? Ya que esto ya es una violación y dice Vladimir Putin que la próxima vez no van a ser amables, ¿no? O sea, no van a dejar que se acerquen y que violen o pasen los límites de su frontera, ¿no? Y casualmente se da esto junto con esto que ya están 50 policías de su estado llegaron a la frontera con México para apoyar a Texas en las labores migratorias, ¿no? La cuestión migratoria es el pretexto, ¿no? El pretexto para ellos ya ir tomando posicionamiento estratégico bélico para cualquier otra situación de defender mar, de defender fronteras, ¿no? Por cualquier situación, porque las aguas están que arden, ¿no? Las aguas están que arden y en verdad esta situación está como muy, tienen al mundo entero en una situación muy estresada, ¿no? Hablando de los titanes, así les hemos llamado nosotros, de hecho son los titanes, Rusia, ¿no? Inglaterra, pareciera que Vladimir de hablar, de dialogar con Francia, Alemania, de incluso formar parte de este acuerdo que sería muy padre, ¿no? Era algo que Rusia ha esperado durante mucho ser incluido en este ambiente europeo, ¿no? En estas potencias, en acuerdos comerciales, económicos. Vladimir Putin ha trabajado mucho por esto, que se abran a Rusia, que Rusia pudiera de alguna forma expandirse en buena fe, ¿no? Y esto es a lo que le tienen miedo muchos países, hacer alianzas buenas, ¿no? En este sentido. Es una potencia económica, ¿no? Tiene gente sumamente inteligente, ¿no? Y pueden dar mucho, tienen incluso, han sido los grandes atletas, ¿no? Han dado muchos avances también. Sin embargo, los han tenido congelados, precisamente por esta situación del comunismo. En esta situación que se está llevando a cabo, ahorita es como un doble mensaje. Inglaterra empieza como a ser, tiene una parte muy bélica, ¿no? Muy intromesida. Rusia, ¿no? Está atacando bélicamente con sus barcos, ya por ahí tienen cuetones, ¿no? Ya tienen misiles, ya se están preparando en el mar, todo va a surgir por aquí en el mar. Sin embargo, el doble mensaje es de que diplomáticamente Vladimir Putin, ¿no? Está negociando por
Esto era lo diplomático y lo positivo que estaba haciendo Rusia, ¿no? Y que también, lamentablemente, digo, por ahí Israel, Irán, ¿no? Algunos otros países árabes China, estaban potenciando, incluso incluido con México, ¿no? Algunas alianzas positivas de ganar, pero sobre todo en economía, ¿no? Sobre todo el comercio. Y esto es a lo que apuntaba Rusia. Lamentablemente tenemos por ahí, ¿no? El que ya le han dicho por ahí, el anticristo, ¿no? Por ahí salió Macron, por ahí salió también Inglaterra, ¿no? Y esto, dicen, habla muy mal de Inglaterra, ¿no? Si están haciendo esto, habla muy mal de su armada, ¿no? Ya empezar a violentar las fronteras marítimas de las que defiende Rusia, ¿no? Y esto es lo que se está gestando, ¿no? Y mientras, en este contexto, tenemos una caída tremenda de la línea 12, ¿no? En México tenemos otro desplome de otro puente, ¿no? De una gran línea, una de las líneas principales del sistema colectivo de transporte de México, de la Ciudad de México, que fue en Villa de Cortés, y casualmente el mismo día se desploma también, aparte de un puente allá en Estados Unidos, también se desploma este edificio en Miami Beach, ¿no? Donde había familiares de funcionarios, ¿no? De Perú, por ahí, de embajadores, ¿no? Y por ahí también tenemos muchos latinoamericanos, ¿no? Y casualmente ya supieron, ya antes de todo esto que hemos dado y que hemos comentado, cuál fue la matanza de Levarón, ¿no? De la familia Levarón, que fue el parteaguas para que pudiera entrar, el pretexto para que Estados Unidos entrara a México con su fuerza con respecto a lo que era supuestamente con actos terroristas y ver a los narcotráficos como a los narcotraficantes como terroristas, ¿no? Que también ya tenían, por ahí se sabe, el cártel del Golfo ya tenía por ahí, recuerden, ¿no? Ya tenía, y esto ya es información que ha transmitido los medios fifís, aunque no lo crean. Esto es información que ellos estuvieron dando, ¿no? En su momento. Y también ellos dijeron que tenían alianzas por ahí con grupos muy fuertes de terrorismo, ¿no? Hubo aquí matanzas muy fuertes previo a toda esta pandemia, hubo cuestiones violentas, ¿no? En donde también había situaciones en donde estaba involucrada las mafias, ¿no? Israelíes y demás, recuerden ustedes. Tuvimos en México algo que nunca se dijo y nunca se ha hablado, ¿no? Esto lo venimos hablando y se ha venido pidiendo a las autoridades que pongan ya cartas en el asunto, ¿no? Hemos venido hablando de cuestiones que también había gente que llegaba y atropellaba al estilo estadounidense y al estilo francés, ¿no? Al estilo de Inglaterra, que estos ya son considerados en estos países, en estas potencias, actos terroristas, ¿no? Llegaban y atropellaban a las personas. En estos últimos días hemos visto 2 atropellamientos también, que supuestamente ahorita, ¿no? Sin embargo, ¿no? Tuvimos un caso gravísimo, el padre Machorro, ¿no? Que fue degollado con un cuchillo tipo iraní, ¿no? Tipo de terroristas, ¿no? Que solamente utilizan por esos lugares, ¿no? Y que también habló algo así de Alá, ¿no? En la Catedral Metropolitana y que fue visto simplemente como un acto de una persona demente, ¿no? Nunca se vio como una situación terrible de terrorismo, ¿no? En México no pasa nada porque solamente somos pobres, ¿no? No somos superpotencia, simplemente no pasa nada, ¿no? El pretexto, les hablaba, el pretexto fue la migración, esta familia que lamentablemente, para ellos afortunadamente tienen la doble nacionalidad, pero que lamentablemente los agarraron como botín para que Estados Unidos pudiera entrar a México con la injerencia supuestamente de haber atacado a ciudadanos estadounidenses también, ¿no? Defendiendo precisamente los rumores que se gestan que en nuestra frontera sur están ya invadiendo por ahí otro tipo de países, ¿no? Esto ahorita se vuelve a revivir precisamente con una balacera en Guerrero, donde está un sacerdote
ahorita otra vez, ¿no? El tema migratorio, que es el pretexto para que Estados Unidos esté ahí, ¿no? Son los dos pretextos para entrarle a la guerra y querer presionar a México, ¿no? En esta materia por cualquier movimiento y guerra, ¿no? Que esto ya se está viviendo. La migración, y miren cuándo se los digo, 25 de junio de 2021 a las 7 de la noche, ¿no? Con, se los estoy diciendo se los estoy diciendo en este momento. Voy a hacer una pausa nada más, ahorita en unos momentos. Y esto que está sucediendo, ¿no? Van a ser los dos bastiones o los dos pretextos, ¿no? Para que entren o México tenga que definir una postura ante una posible guerra. Recuerden que es comunismo, capitalismo, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Comunismo, capitalismo. Estamos hablando de China, Rusia, Irán, ¿no? Armenia, ¿no? Contra Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia contra la OTAN. México, México está ahorita por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que han dicho que es comunista. Por eso la visita el secretario del Estado de Vaticano en estos últimos días también, que habló sobre, les había comentado, migración, vacunación, ¿no? Precisamente, ¿no? Todo lo que está sucediendo, la violencia en Michoacán. Estamos viviendo situaciones muy terribles que se están reviviendo, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Otra vez se está reviviendo esta situación y otra vez es más latente este rumor de guerra. Así lo llama eh, uno de los rabinos Palacios, ¿no? De Shalom, de este canal Shalom, que habla ya él de rumores de guerra, ¿no? Ya las hay, ya están, y vean cuándo se los estoy diciendo. 25 de junio de 2021 a las 7 de la noche con 8 minutos, ¿no? Los pretextos que van a tomar estos países para que México tome una cierta postura, ya sea para apoyar a Estados Unidos o para apoyar a Rusia, que ahorita ellos se están manteniendo muy diplomáticamente. Marcelo Ebrard está muy equilibrado, México siempre ha gozado de esto, ser neutro y aguantar hasta el final, ¿no? Hasta lo que se pueda, no tomar partido, que esto es la postura que nos conviene. Va a ser casi que México se convierta en santuario, ¿no? En un santuario y en refugio de muchas situaciones en caso de que esta guerra brote, y va a brotar en el mar por allá, ¿no? Precisamente el que ya salió, uno de los titanes, es Inglaterra, que era precisamente, se empezaba a gestar que era Rusia con Estados Unidos. Se estaba hablando de este rumor de guerra directamente Estados Unidos con Rusia. Sin embargo, ya brotó Gran Bretaña, ya brotó Inglaterra, ¿no? Y ese es uno de los viejos pesados, ¿no? Así es que bueno, vamos a continuar con esto, ¿no? Envía Florida 50 policías a la frontera con México. El gobernador de Florida anunció que más de 50 policías de su estado llegaron a la frontera con México para apoyar a Texas en labores migratorias, ¿no? Y bueno, pues así está el asunto. Renovarán sindicato de Pemex por celular y anota S&P máximo histórico y avance semanal. Se forma tormenta Enrique en el Pacífico. Y bueno, vemos también vamos a ver cómo anda el cartoon el día de hoy, ¿no? El cartoon de Reforma. Y bueno, ya no se toma el toro por los cuernos, ¿no? Ya es el rinoceronte, ¿no? Hitler, ¿no? Y bueno, ahí vemos. Violencia en México, levante la mano quien quiera que sigamos hablando de la clase media, ¿no? Y bueno, pues ahí está el asunto. Eso es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa, ¿no? La situación está que arde. La situación está que hay que estar muy al pendientes, ¿no? Casualmente hay repunte de contagios, ¿no?
hay repunte de contagios y casualmente están desmantelando el centro Citibanamex, que no se tendría que haber desmantelado, pero algo pasó por ahí, ¿no? Algo pasó por ahí en donde se está desmantelando un centro. Es prioridad que se esté manteniendo, ¿no? Y bueno, va segunda dosis para los de 50 a 59 años en 6 alcaldías. Del 28 de junio al viernes 2 de julio iniciará la fase 18 del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Van a recibir la vacuna Pfizer y BioNTech. También descarta Sheinbaum una tercera ola de COVID en la Ciudad de México. Sin embargo, ya se está hablando de esta tercera ola, ¿no? De un repunte y que, bueno, pues ya países de Latinoamérica están súper alarmados. Y bueno, destacó que el objetivo del gobierno capitalino es seguir reactivando sin arriesgar y pedir a la ciudadanía todo el apoyo para que se vacunen. Mi queridísimo ciberauditorio, lo que tienen que hacer es usar cubrebocas, caretas, gel antibacterial, en verdad es unir esfuerzos. Claudia Sheinbaum, por mucho que diga, se descarta una tercera ola, si no nos ponemos el cubrebocas, aunque estén vacunados, esto se va a salir del control. No se confíen, por favor. Ya Israel, que habían tirado, Francia, Inglaterra, que habían tirado el cubrebocas, España también por ahí, ya Israel está empezando a tener un repunte otra vez y otra ola de COVID, ¿no? Así es que, por favor, no bajen la guardia, usen cubrebocas, cierren sus ventanas a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana, ya después ábranla, pero se hace mucho frío y baja todo lo que es este efecto invernadero, ¿no? En verdad cierren sus ventanas, sus puertas, porque está entrando, dicen por ahí, el aire está contaminado, ¿no? Así es que, por favor, en verdad, hay que estar al pendiente. Es inaceptable que López Obrador sea el vocero de la línea 12, dice el PAN. El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Blanquiazul en el legislativo local, Diego Garrido López, dice, reprobó que el presidente López Obrador sea el vocero de la línea 12 del servicio de transporte colectivo Metro, ¿no? Y bueno, también déjenme comentarles que yo estaba escuchando una de las mañaneras, bueno, la mañanera de hoy del presidente, ¿no? Y digo, hay cosas que está diciendo el presidente, en verdad, aunque le hicieron burla por ahí lo del Reforma, ¿no? Yo soy el que les informo, ¿no? En verdad, el presidente ahorita está informando de cosas que otros medios no informaron durante años. Y se lo agradecemos mucho, ¿no? Yo hoy que escuché dije, ¿y esto por qué no lo habían dicho? ¿No? ¿Por qué no lo habían dicho? ¿Por qué lo tenían todo ocultito? ¿No? Y el presidente hoy está diciendo cosas, no digo, qué bueno que nos esté hablando con la verdad, está sacando información importante, está transmitiendo información importante que los medios tenían como controlada, ¿no? Y eso es muy bueno, porque para la ciudadanía es bueno que nos esté informando y se lo agradecemos mucho, ¿no? Recibe la feria de Chapultepec visitas clandestinas. Jóvenes aventureros se internaron en el parque de diversiones que fue cerrado luego del trágico accidente que dejó 2 personas muertas. Y bueno, concluye en 8 días la jornada de vacunación universal en Baja California. También actividad económica cae 0.2% durante abril. Los rubros más afectados fueron las actividades primarias como la pesca, la ganadería, que cayeron 2.9% frente a marzo, ¿no? Déjenme decirles que están llegando empresas, ¿no?, de otros países que están vendiendo carnes, cortes de carnes que están alrededor de 1,000 pesos, 500 pesos, un corte fino, ¿no? Y que están encareciendo los lugares a donde se están poniendo esta franquicia, ¿no? Meat Beef, que por ahí ya sacó Reforma una publicidad de este centro, ¿no? De esta cadena comercial, ¿no? De esta franquicia. Al parecer es brasileña, ¿no? Y están encareciendo los lugares a donde van. Ojalá que Profeco pueda revisar qué está pasando, ¿no? Porque son precios extraordinariamente caros, ¿no? La gente se alarma, lo han dicho así, nos lo han hecho saber, que son precios muy elevados y están encareciendo también, obligando a que otros suban, ¿no?, sus precios, y ojalá que puedan regular Profeco a todas estas compañías que están viniendo extranjeras de comida, que en verdad se están dejando pedir 1,000 pesos por un bistec, ¿no? Así de sencillo, ¿no?
Entonces creo que ojalá que Profeco pueda darle una vuelta a estas compañías, a estas franquicias, para que regule los precios, ¿no? O sea, una cosa es que sean cortes finos, pero otra cosa es que se excedan en los precios, ¿no? Estamos hablando ya incluso que hasta la tortilla está en 18 pesos, ya está subiendo, ¿no? No va a ser gasolinazo, va a ser tortillazo, ¿no? Así es que bueno, ya lo que son, dicen, la otra carencia, decía la OMS, ¿no? La otra pandemia, y para eso no hay cura, va a ser la hambruna, la falta de agua, ¿no? O sea, va a ser totalmente terrible esta situación, la carestía de alimentos, y ahí sí lo que viene después va a ser sabotajes, va a ser saqueos, robos y otro tipo de situaciones, luchas sociales, ¿no? Y el presidente en este aspecto sí tiene que cambiar su discurso para que en vez de que las clases, tanto medias como altas, en vez de que se estén peleando o nos estemos peleando por, es mejor que nos veamos como mexicanos, ¿no? Y aquí sí mucho tienen que hacer los medios, hacer campaña que sí contrarreste estos discursos clasistas, ¿no? En donde en verdad nos unamos como hermanos, como mexicanos, como ciudadanos, ¿no? No estarnos peleando unos con otros ni haciendo más grandes las diferencias que hay ya, ¿no? En nuestro país son muchas diferencias muy terribles, así es que bueno. Enloquecido sujeto asesinó a golpes y apuñaladas a su ex suegro, esto en Naucalpan. Y de mente asesina, Juana Barraza Samperio la mata viejitas, ¿no? Ahí estos son los casos. Y van 4 muertos y 159 desaparecidos por el derrumbe en Miami-Dade. También asesinan a leonesa en Italia, soportó maltratos y violencia durante 19 años. Y lista unidad de apoyos en casos de emergencia se activarán ante situación de desastre. Los avances y retos de la comunidad lésbico-gay dice, en esta fiesta de orgullo, ¿no? Que también estamos en celebración de ellos, ¿no? Ellos están celebrando estas fiestas y bueno, ven posibles ciudades inteligentes en México y lanza ISM convocatoria para consulta de presupuesto participativo. Sobrevive hombre a apuñalamiento en el pecho tras riña familiar en Gustavo Amadero, ¿no? Vamos a hacer un comentario aquí sobre, dice, sus avances, ¿no? Ha habido avances, claro, ha habido avances en esto y la tolerancia, ¿no? Ha habido retrocesos, y es cierto. Sin embargo, digo, creo que lo que se tiene o lo más importante aquí es no seguir discriminando ni haciendo señalamientos igual, ¿no? Si son heteros, si son homosexuales, ¿no? Creo que aquí lo importante es simplemente resaltar que son seres humanos, somos seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos porque ahora se ha dado lo contrario, ¿no? Los chicos homosexuales, las chicas lesbianas ahora son muy elitistas, muy discriminatorios con todos aquellos y aquellas que somos heterosexuales, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ahora se encuentran, ahora ya dicen por ahí, ¿no? Estábamos leyendo una nota en donde decían un obispo allá en Alemania, ¿no? Le decía al Papa, es que somos muchos los que son homosexuales y están en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente, digo, ahora se corren, es la intolerancia de la gente lésbico gay hacia los heterosexuales. Ahora es al revés. Con lo mismo que pasó con el machismo, ahora lo mismo pasó y que pasó con el feminismo, así está pasando con esto del orgullo gay, ¿no? Y el orgullo lésbico gay, así está pasando, se está invirtiendo y lo que no acaba es la falta de respeto hacia el ser humano, la violencia, la agresión. Les vuelvo a recomendar este libro muy muy bueno, es La lucha del poder por el poder, ¿no? No importando si es hombre, mujer, ¿no? No importando qué género sea, ¿no? O qué inclinación sexual tengan, ¿no? Aquí es la lucha del poder por el poder y sigue habiendo esto que Marina Castañeda llama machismo invisible, ¿no? Así es que yo les recomiendo que lean este libro, lo pueden encontrar en internet, comprarlo en la librería que ustedes gusten, es un libro increíble que en verdad les va a abrir el panorama sobre este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo, digo, lo más importante sí, digo que luchen por sus derechos, porque bueno, o sea, aquí llegaban al ridículo que decían, ¿no?
Nunca los veían como si eran hijos de familia, ¿no? Si eran de alguna forma necesitaba ya sea un servicio médico, que necesitaban adquirir, por ejemplo, algún bien, ¿no? Alguna casa, ¿no? Eran vistos como algo, como si no fueran seres humanos, ¿no? Y aquí esto sí lo han ganado porque, bueno, su condición, ¿no? Antes que nada son hombres o mujeres que a lo mejor necesitaban un servicio médico, un servicio funerario, ¿no? Muchos servicios, incluso decían sus parejas no podían, ¿no? Ni siquiera acceder a la visita del cuerpo porque no eran aparentemente nada, aunque hubieran sido todo, ¿no? Este tipo de situaciones que se regulen ante la ley, ¿no? Que como cualquier ser humano, independientemente de su condición sexual, ¿no? Tienen que tener garantía a educación, ¿no? A una vivienda, a un empleo, a todo este tipo de situaciones. Pero lamentablemente ahora se está invirtiendo esto y ahora es como la venganza gay, ¿no? Lésbico gay. Ahora las personas heterosexuales ahora ya no les dan empleo, los sacan de los trabajos, no les dan educación o los discriminan en las escuelas y también hay bullying, ¿no? En los trabajos también, ¿no? También hay este tipo de acoso de estos grupos hacia gente que es hetero. Y también ojalá que esto lo reflexione esta comunidad, que si algunos son hermosos, hermosas personas, ¿no? Ellos realmente no pierdan esa parte que los hacían, ¿saben por qué los hacían hermosos estos chicos y chicas algunas? ¿No? Precisamente porque habían sido gente que había sufrido mucho y que habían sido hombres y mujeres sensibles y humanos. Esto era lo que los distinguía y por eso se fue gestando este movimiento, ¿no? Lamentablemente ahorita se está invirtiendo esto y a la gente que no entra en su círculo ya los discriminan, los corren, los violentan, los acosan, ¿eh? Y este tipo de situaciones está dando al traste de todas aquellas personas que lucharon a través de su sufrimiento por una situación digna como personas, ¿no? Lamentablemente, por este tipo de situaciones que hablamos ya de cuestiones humanas, filantrópicas, ¿no? De haber vivido en carne propia la propia discriminación, el rechazo social, ¿no? Que esto era lo que los hacía humanos, que eran humanos por esto, pero casualmente llegó un momento en que se invirtió, se empoderaron, lograron un lugar, ¿no? Como ahora a las mujeres también les está pasando lo mismo y tanto que han violentado ya los derechos de otras personas, pero a un grado extremo, a un grado extremo, como pasó con las feministas, ¿no? Ahora las protestas feministas que antes eran dignas, ¿no? Luchar porque las mujeres no nada más estuviéramos tras las ollas, ¿no? Que fuéramos profesionistas, médicos, maestras, políticas, ¿no? Líderes de opinión, ¿no? Todo esto, incluso hasta deportistas, ¿no? Todo esto que estuvimos buscando las mujeres, ahora, digo, las mujeres ya han ido logrando espacios, pero lamentablemente muchas de ellas ahora han invertido el asunto, ¿no? Ahora promueven lo que son los discursos de violencia, ¿no? Contra el género opuesto que es el hombre, ¿no? Y tampoco debería decir, y lo peor de todo es que también hay mujeres que violentan a otras mujeres, ¿no? Digo, lo hemos visto, digo, yo se los dije, lo viví en carne propia con las feministas, digo, una mujer que agrede a otra mujer, ¿no? ¿No? Independientemente, ya no, ya se invirtió, si antes eran los hombres golpeadores, ahora vemos a las mujeres golpeadoras, ¿no? Agresoras, ¿no? Y que violentan a niños, que violan a niños, que violan y agreden a ancianos, ¿no? Y que también a otras mujeres, ¿no? Este tipo de situaciones son las que se deben de acabar. Lo que tenemos que ver es que la violencia no tiene género, no es cuestión de género, ¿no? Es cuestión de principios y de humanidad, ¿no? Hay hombres violentos, hay mujeres violentas, ¿no? Y esto es lo que se tiene que acabar, esta violencia, ¿no? Y bueno, pues digo, ahora cada vez las mujeres tomaron, lamentablemente se empoderaron para empresas delictivas, ¿no? Ahora vemos el caso de Emma Coronel, vemos el caso y se creen empresarios, se creen que están en un nivel alto, ¿no? Y cada vez estas mujeres violentas, corruptas,
están infiltrándose en la sociedad también, ¿no? Antes se hablaba de los hombres políticos corruptos de cuello blanco, ¿no? Y casi eran puros hombres. No, ahora las mujeres, a través de estrategias de seducción, van llegando a cuestiones, a lugares para violentar, para robar, ¿no? Para corromper, ¿no? Para delinquir. Esto es lo que tenemos que reparar, arreglar, porque nuestra sociedad cada vez está perdiendo el límite de lo que sería el bien y el mal, ¿no? Decía por ahí Nietzsche, ¿no? Estamos ya más allá del bien y el mal, pero él lo decía en el nivel de estoy más allá del bien y el mal, estoy como muy espiritual, muy pacífico, muy místico, pero también está el otro lado y el otro extremo de estar más allá del bien y el mal, que es cuando ya la gente no tiene escrúpulos para nada, ¿no? Y bueno, Homo, pero no sapiens, haya nueva especie del hombre prehistórico en Israel. Dice, me gustaría que pusieran mi estrella junto a la de mi madre, dice Angélica, vale, felicidades, ¿no? Felicidades aquí. Vacunación al 70% para volver a conciertos masivos. La jefa de gobierno expuso que el turismo y las actividades culturales en la de reactivación económica siempre que no exista un riesgo para la población. Y bueno, vemos también, dice, atacan el helicóptero en que viajaba Iván Duque. Y ahí vemos unas imágenes de cómo ha quedado este helicóptero donde viajaba Iván Duque tras un atentado, ¿no? Vamos a escuchar un poquito las palabras que comentó después de este atentado. Vamos a escuchar el audio. Quiero informarle al país Estamos teniendo un poquito de problemas con la transmisión, les comento, cuestiones de hackeo, ¿no? Ya les hemos venido platicando cómo nos van hackeando. Son 8 de la noche con un minuto, 8 de la noche, y estamos informándoles, ¿no? De esta nota urgente. Y casualmente, ¿no? Vamos a continuar en lo que jala el audio, ¿no? Dice, ¿no? Consulta sedes y días para segundas dosis anti-COVID. Y bueno, pues también jabalí ataca a niño de 12 años en su casa en Durango. Y bueno, estamos ya de regreso con ustedes. Espero que no se haya desconectado, ¿no? Estamos aquí regresando. Nos están bloqueando la compu, ya se los he comentado. Y bueno, ya las autoridades están en consideración. Vamos a seguir con lo que nos dice Excelsior, ¿no? En este segundo bloque. Digo, ustedes tomarán nota el día, la hora, 8 de la noche con 23 minutos, ¿no? Tenemos que ver, ¿no? Con nuestros técnicos qué es lo que pasa, pero bueno, vamos a ver un poquito, a escuchar el audio del presidente, precisamente Iván Duque,
el presidente de Colombia, ¿no? Fue atacado este helicóptero y Que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado. Nos encontrábamos en el helicóptero el señor ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones también Rusia, lo que ha sucedido con Rusia, donde publicó unas imágenes de la violación de su frontera por parte del destructor británico, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Vamos a escuchar un poquito esto. Dice, un buque de guerra británico viola la frontera de Rusia. Este es el buque. Nosotros estamos en régimen de paso inocente. Tenemos derecho a hacerlo conforme a las leyes internacionales y a la Convención de las Naciones Unidas. Sus acciones son inseguras, poco profesionales, ¿no? Ponen en peligro a nuestros dos navíos. Me están amenazando. Cambio. Dice, cambie su rumbo, deténgase o abriremos fuego. Su curso se dirige a una zona prohibida en esta área, el paso inocente. Está prohibido para barcos de guerra y navíos de otros gobiernos o estados extranjeros. Por favor, cambie su rumbo. Por favor, cambie su rumbo a estribor y manténgase alejado. Por favor, síganos hacia afuera de la línea de frontera para evitar un incidente. Se escucha el acento un poco asiático, ¿no? Me recibe, cambio, barco de guerra británico, soy un barco guardacostas, si no cambia su rumbo a estribor, abriremos fuego, no cruce la frontera, ¿me entiende? Cambio, barco de guerra británico, su navío ha entrado en mar territorial de la Federación de Rusia, debe abandonar inmediatamente el mar territorial de la Federación de Rusia. Ha violado las reglas del paso inocente. Tengo fuego de artillería en esta área. La Federación de Rusia no se responsabiliza si su barco resulta dañado en la zona de peligro. Cambio. Abrir fuego de advertencia, abrir fuego de advertencia. Esos son el audio que se escucha, ¿no? De donde Rusia está publicando imágenes de un barco de guerra británico, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver estas imágenes, ¿no? Que ahorita les estoy transmitiendo. El audio lo vamos a quitar de aquí directamente por cuestiones de derecho de autor. Así es que vamos directamente a ver las imágenes.
bélico, se estaba dando la situación, también fue con Evo Morales, ¿no? Cuando ser aliados en todo caso de Rusia aquí en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo los presidentes, el golpe de estado, ¿no? Que se ha estado dando. Change your course. Please change your course to starboard and keep clear. Keep clear. Please follow outside. Keep away from borderline to avoid incidents. Change your course to starboard and follow clear. Do you read me? Over. British warship. I'm Russian Coast Guard ship. If you don't change your course to starboard, I'll be fire. I'll be fire. Don't cross the border line. Do you read me? Over. British warship. Your ship entered the territorial sea of Russian Federation. You must immediately leave the territorial sea of Russian Federation. You break the rules of innocent vessels. I have artilleristic fire in this area. The Russian Y bueno, Federation... pues esas son las imágenes de cómo que están circulando ya en redes sociales, ¿no? De esta violación de la frontera, ¿no? Del paso inocente, ¿no? Ahí está cómo se escuchan, cómo se ve el mapa, ¿no? Cómo está violando esta frontera, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver también, vamos a escuchar un poquito ya lo que dice el jefe militar británico, lo que ha sucedido en el Mar Negro con respecto a esta situación. Afirma que el incidente con el destructor Defender en el Mar Negro podría haber provocado una escalada injustificada. Estas declaraciones llegan después de que Rusia publicara el video demostrando que su guardacosta abrió fuego de advertencia para disuadir al buque que violó la frontera marítima cerca de la península de Crimea y que no reaccionaba ante los avisos. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso calificó el incidente de fiasco épico y de mancha en la reputación de la Armada británica. El general mayor Igor Konashenkov subrayó que no sorprenden los esfuerzos de Londres y del Pentágono de negar lo sucedido y llamarlo como activando los empleos, pero al mismo tiempo que toda la ciudadanía participemos en la vacunación en el momento en que nos corresponda. Vamos a llegar al final de la próxima semana a más de la mitad de los adultos de la ciudad, de las personas adultas de la ciudad, es decir, de las personas de 18 años y más vacunadas al menos con una dosis, y al 32% de todas las personas mayores de 18 años con su segunda dosis. Y sigue avanzando el programa de vacunación. Pero al mismo tiempo tenemos que seguirnos cuidando, ya conocemos cuáles son las reglas sanitarias y por supuesto al menor síntoma ir a tomar la prueba de COVID a alguno de los kioscos y que reciban sus medicamentos preventivos o en su momento, si es necesario, acudir al hospital. Entonces esta es la situación que tiene hoy la Ciudad de México y de todas y de todos, guardar las medidas sanitarias y ampliar este programa de vacunación que la próxima semana pues va a ser muy importante para poder prácticamente cerrar los adultos de 50 a 59 años. Y bueno, pues esto es lo que tenemos este día en esta hora 8 de la noche con 36 minutos. Y bueno, México debe trabajar para evitar sanciones, dice López Obrador.
y alerta, dice, quedan 10 ejemplares de vaquita marina. Embarcaciones ilegales operan a pesar de vigilancia en hábitat de la vaquita marina. ONGs van por nuevas sanciones comerciales contra México por la vaquita marina, casualmente. UA Guerrero construye casa con ecoladrillos de PET. La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios. Ciudad de México presenta reducción en feminicidios. Biden nombra a un enviado especial para los derechos lésbico-gays. Evolucione más que Cristiano, según Courtois, y llegará Silver Surfer a la MCU en serie de Loki. Y tras vacunación a mayores de 18 años en Baja California, plantearán reapertura de la frontera. Y bueno, también difunden supuesto video de ataque contra helicóptero del presidente de Colombia, ya ahí vemos, ¿no? Oxxo y Naciones Unidas crean programa para empleo de refugiados. Imponen prisión preventiva oficiosa a Alejandra N., líder de comerciantes. Línea A del metro suspendida parcialmente por afectaciones de lluvia. Italia defenderá su racha invicta frente a Austria. Bayern Múnich levantará el telón de la Bundesliga. También 2 partidos de la Euro van por televisión abierta este fin de semana. Y Real Madrid la motiva David Alaba en la Eurocopa. Reanudan servicio para expedición de pasaportes en NESA. Descubren la razón por la que variante Delta del COVID es más contagiosa. Y también tenemos por aquí, Diego H. no era un simple invitado a la fiesta donde acudieron Poli y Fer. Testigos declaran que vio una relación amorosa entre Poli y Diego, su agresor, y que previo al atropellamiento hubo insultos y amenazas contra las jóvenes. También un ladrón irrumpe en casa mientras un niño estaba en clase virtual y le quita la computadora y queda todo grabado. No, los de Pemex exigen jubilación a los 55 años. También Morata recibe amenazas e insultos. Ciudad de México tiene ligero incremento en casos y hospitalizaciones por COVID. Esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos
Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.